La vida de Gabriel García Márquez. Fue colombiano, escritor, periodista y premio Nobel de Literatura en 1982. En su legado figuran clásicos de la literatura como Cien años de soledad. ¿Quién era? Gabriel García Márquez fue un escritor novelista, cuentista, guionista, editor y periodista, premio Nobel de Literatura en el año de 1982, y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Nació en Aracataca, Magdalena, Colombia el 6 de marzo de 1927. Hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiago Márquez Iguarán. Fue criado por sus abuelos maternos, Tranquilina Iguarán Cortés y el coronel Nicolás Márquez, quien fue figura esencial en su vida, cuya personalidad influyó en varios de sus personajes. Fue conocido familiarmente y por sus amigos como Gabito. Gabriel García Márquez fue la figura principal del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Cursó estudios secundarios en el Colegio Jesuita San José en el año de 1940. Después, gracias a una beca otorgada por el gobierno, fue enviado a Bogotá, donde lo reubican en el Liceo Nacional de Zipaquirá, población a una hora de la capital bogotana, culminando allí sus estudios secundarios. Después de su grado en 1947 permaneció en Bogotá, estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional de Colombia, donde se dedicó especialmente a la lectura. Sus primeros años de infancia marcaron decisivamente su trabajo como escritor. Toda esa riqueza de tradiciones transmitidas por sus abuelos inspiró buena parte de su obra. Su deseo de ser escritor crecía. Publicó su primer cuento, La tercera resignación, el 13 de septiembre de 1947 en el diario El Espectador. Después del Bogotazo en 1948, una sangrienta revuelta desatada por el asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril, la universidad cerró indefinidamente. Gabo se trasladó a la Universidad Nacional en Cartagena, empezó a trabajar como reportero de El Universal. En 1950 renuncia de convertirse en abogado y se dedica al periodismo. Viajó a Barranquilla para trabajar como reportero y columnista del periódico El Heraldo, y participó activamente en las tertulias literarias del llamado Grupo de Barranquilla. Viajó a Aracataca con el fin de vender la casa natal, pero siente que su verdadero interés es escribir sobre el mundo de su infancia. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Gabriel García Márquez. Aunque Gabriel García Márquez nunca terminó sus estudios superiores, algunas como la Universidad de Columbia en New York le concedieron un doctorado honoris causa en letras. En 1954 ingresó a la redacción del periódico El Espectador. En el año de 1955 publicó su primera novela La hojarasca. En este primer libro y en algunas de las novelas y cuentos empezaron a distinguirse la aldea de Macondo y algunos personajes que configurarían a 100 años de soledad. La publicación del relato de un náufrago por entregas en El Espectador es censurada por el régimen de Rojas Pinilla y Gabriel García Márquez parte al exilio. Se casó con Mercedes Barcha en marzo de 1958 en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Barranquilla. Tuvieron dos hijos: Rodrigo, nacido en Bogotá en 1959, convertido en cineasta, y Gonzalo, nacido en México 3 años más tarde, actualmente diseñador gráfico en la capital mexicana. La revista Mito en este mismo año publica El coronel no tiene quien le escriba, libro que terminó en enero de 1957 en París.